Y justamente seguimos aquí transmitiendo desde el centro de mando que instaló el Consejo Nacional Electoral aquí en un hotel en el norte de Quito. Y a partir de esta hora, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones realiza un trabajo fundamental en más de 2.000 puntos para la transmisión de los resultados. Pero ¿en qué consiste este trabajo? ¿Cuál es el papel que cumplen ustedes? Tenemos a la gerente Marta Moncayo aquí con nosotros para que nos pueda explicar este proceso fundamental y también de seguridad, ¿no? Para evitar ataques. Buenas tardes. Sí, efectivamente, desde poco después de las 5:30 iniciaron las primeras transferencias de información que tienen las actas de las primeras juntas que ya entregaron sus datos. La CNT entrega 2.000 puntos de conectividad en cada uno de los lugares en donde se ingesta información por parte de la gente del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que nosotros entregamos? Nosotros entregamos lo que se llama la seguridad perimetral, es decir, de módem a módem. Del módem en donde se ingresa la información en una de las juntas que se encuentran en el país, hacia lo que es el servidor principal del Consejo Nacional Electoral, que es el que procesa los datos. CNT no tiene visualización ni manera ni de ver, ni de cortar, ni de editar, nada de esa información y de ese dato como tal. Nuestro trabajo es protegerlo para que llegue de un lugar al otro en el menor tiempo posible, que no se corte, que no deje de llegar o cualquiera de esta información. Y para esto se han creado y se han implementado varios sistemas, desde la seguridad hasta monitoreo y además un sistema que las siglas en inglés son CDN, pero lo que hace es un software que identifica la forma más rápida, más corta, de pasar un dato a otro de la manera más inteligente a través del sistema de conectividad de CNT que está en todo el país. Es decir, que se demoraría menos tiempo en la transmisión y publicación de resultados. ¿Menos tiempo o no? Además de la publicación, yo creo que esto es súper importante porque una cosa es el transporte de esta información por la conectividad, desde el rato que sale de la computadora en donde está ingestando en una de las mesas y llega al servidor. El rato que llega al servidor, el servidor hace el procesamiento de esa información y ya lo hacen aquí los técnicos del Consejo Nacional Electoral. Entonces, hasta el momento que la gente pueda verlo en la computadora, eso es una determinación y está en manos del Consejo Nacional Electoral, que es quien maneja esta información con los protocolos correspondientes del servidor. Nosotros no tenemos contacto ni con los servidores ni con los procesadores. Nosotros hacemos la transferencia y tenemos, justo antes de entregarle al Consejo Nacional Electoral, un equipo que se llama el balanceador, que dice a qué nivel va a ingresar la velocidad de lo que está recibiendo para no saturar un servidor. Mucho trabajo se ha hecho en conjunto, inclusive en este momento dentro de una de las instalaciones de CNT existe un servidor espejo del Consejo Nacional Electoral. Le pertenece igual al Consejo Nacional Electoral. Nuestro trabajo es albergarlo y darle la potencia para que reciba toda la información en una copia y en el supuesto de que algo le suceda al servidor principal, ese se convierte en un servidor principal, los 2.000 puntos de conectividad se movilizan donde el servidor espejo que se convierte en principal y puede seguir dando la información. Además de esto, por ejemplo, algo que es importante informar a los ecuatorianos es que este año la visualización que cada uno de ustedes hace en su casa no sucede desde el servidor directamente del Consejo Nacional Electoral. Sucede desde una nube que está contratada a través de CNT a una empresa internacional, la cual no puedo dar el nombre efectivamente, pero es ahí donde van a ingresar cuando ingresen a buscar cada uno o quieran hacer el monitoreo de cómo van los números ingresando. ¿Por qué esto es súper importante? Porque es ahí también donde en ocasiones anteriores se puede dirigir un ataque externo al tratar de enviar miles y miles y millones de intentos de ingresar y se frisa y satura y ahí es donde empiezan los problemas. Ahora, esto que ustedes van a visualizar está en una nube, está en otro lugar. Es una nube que tiene exactamente 6 terras de almacenamiento y 1.4 terras de memoria. Estos son 500 computadoras de la más alta potencia conectadas para dar este servicio y evitar, en el supuesto
de que porque aquí se producen los ingresos, porque cada vez que tú das un enter es una solicitud, o que puede existir un ataque externo, porque siempre pueden existir, el servidor no está comprometido, el servidor está en otro lado, sino que esa nube se alimenta del servidor para poder ver la información. Entonces, si algo pasa, pasará en esa nube y eso es sumamente importante, los datos seguirán llegando al servidor del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuántos trabajadores de CNT están en coordinación, trabajando, si se puede decir, con los funcionarios del Consejo Nacional Electoral para realizar todo este trabajo, que es muy técnico, pero que coadyuva para que nosotros podamos ver los resultados en pocos minutos? Hay 500 personas a nivel nacional que están trabajando en cada una de las 7 regiones. Los gerentes regionales que tiene la CNT se encuentran sentados en las mesas técnicas y de apoyo también de emergencia en cada una de estas regiones. Los nodos principales, los puntos de conectividad más importantes en el país, además están resguardados por el Ejército Nacional físicamente, lo que también da una seguridad para que no suceda nada. Y tenemos 2 centros de control y de seguridad trabajando 24/7 desde ayer hasta los próximos 3 días o hasta cuando nos necesiten en ese sentido. O sea, su servicio finalizará en los próximos 3 o 4 días. Ese servicio, por ejemplo, ustedes se van a quedar con información, no se van a quedar con información, porque cabe resaltar, a veces se generan dudas en esos procesos tan técnicos, informáticos se puede decir. Nosotros solo somos el hosting de toda esta información, albergamos la información, pero no la contenemos, por decirlo, es difícil de entender, pero somos un tubo. Y en el tubo entra una cápsula con información. Esa cápsula es infranqueable para nosotros, pero tenemos que asegurarnos de que llegue perfecta al otro lado como tal. Entonces nosotros no guardamos la información y la información que está en el servidor alterno, que es el que guarda la información, está protegido, por decirlo así, en un garage que es una de nuestras instalaciones para evitar que tenga vulneraciones. Ese es el trabajo. En pocas somos un guardaespaldas de toda esta información para que suceda de la mejor manera, la forma más rápida, pero no procesamos y no tenemos acceso a la información. Eso es una responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, que se ha preocupado de hacerlo de la mejor manera en las mesas técnicas que se han tenido, sí, con el CNT desde hace meses. Muchísimas gracias a Marta Moncayo, gerente de CNT, por explicarnos todo este proceso que están realizando.